En este vídeo os presentamos un retrato ligeramente diferente, un poco más profundo que el Gogbert de Mircea al que estáis acostumbrados. Un hombre que toca sus accesorios por la mañana, que siente la energía de la casa según los objetos, que vive con el sentimiento más que con el control. Gogbert de Mircea. ¿Estás listo para conocerlo no solo con sus habilidades de actuación sino también con su mundo interior? Se puede encontrar en el mundo interior de un hombre que dice: vivamos este recuerdo con su estandarte. Incluso sus travesuras son mesuradas, incluso su entusiasmo es elegante. Gogbert que elige vivir en armonía con su energía en lugar de intentar controlarla. No solo eso, sino que la pura realidad es muy impresionante. Este vídeo está lleno de sinceridad, sentimiento y contiene frases que te harán sonreír y a veces pensar. Exploraremos juntos muchos detalles especiales, desde las rutinas matutinas de Gogbert de Mircea hasta las diferencias emocionales, desde su comprensión del equilibrio interior hasta su perspectiva sobre las personas que contienen energía. No es un papel, sino una persona real. Alguien de quien se habla no delante de la cámara, sino en la vida real. Deja atrás este simple pero significativo problema tuyo. Deja esas cosas atrás y las que están dentro de ti. ¿Cómo te despiertas por la mañana? ¿Con café, con el sonido del despertador o con los ojos aún cerrados diciendo 5 minutos más? Si le preguntas a Gogbert de Mircea, te enterarás de que existe un arte energético cuando te despiertas por la mañana. La forma en que te levantas de la cama por la mañana es muy importante, dice Gogbert. ¿Cómo empieza? Así va. Exactamente el tipo de cuidado que tienen las madres turcas. Si el día empieza mal, échale la culpa a la almohada, pero de una forma más refinada. Quiero decir, este tipo simplemente se despierta por la mañana con los ojos bien abiertos y literalmente habla sobre el día. A todo le doy los buenos días, me encanta, dice. De hecho, él dice buenos días, no solo a las personas sino también a los objetos de su casa. Quién sabe, tal vez incluso toque objetos, antigüedades o tal vez un jarrón con dulzura y diga: buenos días a ti también, mi belleza, pero cuidado. Esta dulce emoción es siempre una advertencia que no debe malinterpretarse. A veces, por muy dulce que sea la emoción, puede dar una impresión equivocada. Así que, justo la cantidad justa de energía, justo la cantidad justa de travesuras. Pero hablando de travesuras, Gogbert de Mircea confiesa: no soy una persona muy traviesa. De hecho, en sus propias palabras, ninguno de ellos. Dice la última frase con tanta sinceridad que uno se pregunta: ¿no es un poco travieso terminarla? Los programas de configuración energética serían pequeños alborotadores. Por favor, vete. El mensaje principal que transmite al hacer todas estas afirmaciones es claro. Vivamos con este recuerdo. Mira, quizá lo que más aprenderemos es esto: nunca muevo influencias. Es decir, si tiene que haber una respuesta, la otra persona debería tenerla, siempre y cuando yo no me contenga y me sienta bien. Vaya, Gogbert de Mircea es como un maestro en vivir la vida sin descuidarla y sin aburrirse al mismo tiempo. En pocas palabras, Gogbert es alguien que da los buenos días a los objetos por la mañana, los llena de la energía del día e incluso mantiene las travesuras bajo control. Exactamente el tipo de persona que buscamos en la complejidad de hoy. Equilibrada, conmovedora, emocional. Piénsalo, abres los ojos por la mañana y le dices un sincero buenos días. Ten cuidado de no objetar. ¿Suena un poco raro? Quizás su trabajo nos pareció extraño. Porque este estado de Gogbert de Mircea es realmente seguro. Revisando mis pertenencias, objetos de la casa, antigüedades, dice. Así que cuando este hombre se despierta por la mañana, sus ojos no están fijos en su teléfono, sino en su alma. En resumen, para Gogbert, la energía no es como apretar un botón, como vivir perdido. Flecha sentido antihorario da dirección, no control. Algunos de los aspectos notables incluyen: controlate, sé más controlado. Aunque dice esta frase como si se la estuviera sugiriendo a sí mismo, en realidad no es esta la sanación en su vida. Gogbert prefiere las bases de datos al control. Cansarse innecesariamente, pagar todo de inmediato. No es su estilo. Si tiene que haber una respuesta, debería ser desde el otro lado, siempre y cuando me sienta bien por ser privilegiado, dice y lanza hábilmente el balón hacia el otro lado. Gusto. Ronaldo es un auténtico asesino. Cuando ves sus explicaciones, queda claro que Gogbert no es una persona demasiado planificada, pero se nota en la forma en que se desarrolla el momento. Así, mientras se toma un té por la mañana, uno puede hacer 3 series de televisión,
2 películas y un poema de los siguientes. Pero en ese momento, solo se concentra en el vapor del té. Ninguno. Ver travesura secreta. Si haces una pregunta como, ¿eres travieso? Sé muy claro antes de responder. Ninguno. Pero con la siguiente frase, si retenemos nuestra energía, sucederán pequeños problemas, el aspecto de la cosa cambia un poco. ¿Está el pequeño un poco loco? ¿Recuerdas quién eres? Quizás una broma inesperada, pero nunca sobrepasando los límites. Porque las travesuras de Goldberg dan buenos modales, al igual que la energía que poseen. Tiene límites pero viene de adentro. Reloj de arena ahora mismo. Vivamos con este recuerdo. De hecho, esta frase podría ser el resumen de toda la narración. No el cansancio del pasado ni la ansiedad del futuro. El valor del momento presente. Y quizás esta sea la razón por la que Goldberg de Mircea es tan querido. A él le gusta lo simple y especial. Controla tu amor. No exagera ni minimiza. Tocar, sentir y compartir. La forma en que empiezas cada mañana determina el ritmo del resto del día. A veces simplemente decirnos, buenos días, a nosotros mismos no es suficiente. Miren a su alrededor, gente. Necesidad de tocar. Goldberg de Mircea nos lo recordó. Puede que su energía no quepa en palabras, pero se filtra a través de sus frases. Él no habla gritando ni se esconde permaneciendo en silencio. Simple, pero poderoso. Precisamente por eso es impresionante. No oculta su emoción incluso cuando dice, ten el control. Haciendo sonreír a la gente con sus pequeños secretos diciendo, no soy travieso, y Goldberg es alguien que brinda a todos los que miran la oportunidad de detenerse y pensar diciendo, vivamos este momento al máximo. Si encontraste un pedacito de ti en este vídeo, si te encuentras con una frase que toca tus emociones, detente un momento y pregúntate, ¿cómo me levanto por la mañana? Si pensabas, esto significa que se ha logrado el objetivo del vídeo. Cámara de Cine, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al vídeo y compartir tu ritual para empezar el día en los comentarios. Quién sabe, tal vez nuestras energías se mantengan unidas.